En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 3 y 4. Salomón comenzó pues a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moria, donde Dios se había manifestado a su padre David. Era el lugar preparado por David, la era de Ornán el Jebuseo. Dio comienzo a las obras el día 2 del segundo mes del año cuarto de su reinado. La casa de Dios que Salomón edificó tenía 60 codos de longitud en codos de medida antigua y 20 codos de anchura. El vestíbulo que estaba delante tenía una longitud de 20 codos, correspondientes al ancho de la casa, y una altura de 120. Salomón lo recubrió por dentro de oro puro. Revistió la sala grande de madera de ciprés y la recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmas y cadenillas. Para adornar la casa, la revistió también de piedras preciosas. El oro era oro de Parvaim. Recubrió de oro la casa, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines sobre las paredes. Construyó también la sala del lugar santísimo, cuya longitud correspondiente al ancho de la casa era de 20 codos y su anchura igualmente de 20 codos. Lo revistió de oro puro por 600 talentos. Los clavos de oro pesaban 50 siclos. Cubrió también de oro las salas altas. En el interior de la sala del lugar santísimo hizo los querubines de metal forjado que revistió de oro. Las alas de los querubines se extendían por todo el lugar, es decir, 20 codos. Cada ala tenía 5 codos. Una tocaba la pared de la sala, la otra tocaba el ala del otro querubín. El ala del segundo querubín era de 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también 5 codos y estaba pegada con el ala del primer querubín. Las alas desplegadas de estos querubines medían 20 codos. Estaban de pie y con sus caras vueltas hacia la casa. Hizo también la cortina de púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí y lino fino, y en ella hizo poner querubines. Delante de la sala hizo 2 columnas de 35 codos de alto. El capitel que las coronaba tenía 5 codos. Hizo cadenillas y las colocó sobre los remates de las columnas. Hizo también 100 granadas que puso en las cadenillas. Alzó las columnas delante del lugar santo, una a la derecha y otra a la izquierda. Llamó a la de la derecha Yaquim y a la de la izquierda Boaz. Construyó también un altar de bronce
de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Hizo una gran pileta de metal fundido, llamado el mar, de 10 codos de borde a borde, enteramente redondo y de 5 codos de alto. Un cordón de 30 codos medía su contorno. Debajo del borde había en todo el contorno unas como figuras de granadas, 10 por cada lado, colocadas en 2 órdenes, fundidas en una sola masa. Se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. El mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior. El espesor de este vaso era de 1 palmo y su borde era como el de una copa o como el de un lirio abierto, hacía 3000 medidas. Hizo 10 pilas, que dispuso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para hacer en ellas las purificaciones. En ellas se lavaban las víctimas del holocausto, mientras el mar servía para las purificaciones de los sacerdotes. Hizo candelabros de oro, según la forma ordenada, y los colocó en el lugar santo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazas de oro. Construyó también el patio de los sacerdotes y el patio grande con sus puertas, revistiendo las puertas de bronce. Colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste. Hiram hizo también las ollas, las paletas y las tazas. Así acabó la obra que le había encargado el rey Salomón en la casa de Dios. Las 2 columnas, las molduras de los capiteles que coronaban las columnas, los 2 trenzados para cubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban sobre las columnas, las 400 granadas de los 2 trenzados, 2 filas de granadas para cada trenzado, las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar con los 12 bueyes debajo de él, las ollas, las paletas y las tazas. Todos los utensilios que hizo Hiram Abí para el rey Salomón, para la casa de Yahvé, eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, al vado de Adma, entre Surod y Sereda. Salomón fabricó todos estos utensilios en tan gran cantidad que no se pudo calcular el peso en bronce. Salomón hizo todos los objetos destinados a la casa de Dios, el altar de oro, las mesas para los panes de la ofrenda, los candelabros con sus lámparas de oro fino que ardieran según el rito delante del lugar santísimo, las flores, las lámparas y las tijeras para cortar las mechas, todo de puro oro. Igualmente los cuchillos, las copas, las tazas y los incensarios de oro puro. Eran también de oro los goznes de las puertas interiores de la casa hacia el lugar santísimo y de las puertas de la casa hacia el lugar santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del segundo libro de Macabeos, capítulo 5. Antíoco preparó por ese entonces su segunda invasión de Egipto. Pues bien, por esa misma época hubo apariciones en toda la ciudad durante cerca de 40 días, jinetes
cuyos trajes estaban bordados en oro, galopaban por el cielo. Tropas armadas desfilaban en formación. Escuadrones montados se aprestaban para la batalla, con ataques y cargas de una y otra parte, movimiento de escudos, bosques de lanzas, espadas desenvainadas, flechas que volaban, armaduras de oro brillando con todo su esplendor y corazas de todo tipo. Ante esto, todos deseaban que esas apariciones solo anunciaran algún acontecimiento feliz. Basándose en un falso rumor sobre la muerte de Antíoco, Jasón juntó a unos 1000 hombres y fue a atacar la ciudad de improviso. Los que defendían las murallas fueron superados y la ciudad fue tomada. Obligaron a Menelao a refugiarse en la fortaleza. Jasón se dedicó a matar a sus propios conciudadanos sin piedad alguna, sin pensar que una victoria que se obtiene sobre sus compatriotas es la mayor derrota. Los masacró, viendo en ellos enemigos y no gente de su nación. No logró, sin embargo, apoderarse del poder. Su expedición terminó en un fracaso y se vio obligado a refugiarse nuevamente en la región de Ammán. Su conducta criminal llegó a su fin. Acusado primero ante Aretas, rey de los árabes, trató de refugiarse en una ciudad y en otra, perseguido por todos, detestado por haber renegado de las leyes, repudiado como verdugo de su patria y de sus compatriotas, se fue a Egipto. El que había desterrado a tanta gente lejos de su patria, murió al final en una tierra extraña, porque se había ido a la Lacedemonia, donde pensaba que lo acogerían debido a nuestro parentesco de raza con ese pueblo. El que había dejado tantos cadáveres sin enterrar, no fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Nadie lo lloró, nadie cumplió las últimas obligaciones con él. Cuando el rey se enteró de eso, pensó que la Judea se quería independizar. Salió pues de Egipto, furioso como una fiera salvaje, y se apoderó de la ciudad a mano armada. Ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a los que encontraran y que degollaran los que se refugiaran en sus casas. Así se dio muerte a jóvenes y ancianos, se eliminó a mujeres y niños, se degolló a muchachas y a niños de pecho. En 3 días hubo 80,000 víctimas, 40,000 cayeron bajo los golpes y los otros fueron vendidos como esclavos. Como si eso no bastara, el rey penetró en el santuario más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, que hasta allí había llegado con su traición a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados, con sus manos profanas cogió las ofrendas que otros reyes habían depositado allí para aumentar más aún la gloria de ese lugar. Henchido de orgulloso, Antíoco no veía que el Señor descuidaba ese lugar por unos momentos porque estaba enojado con los habitantes de la ciudad a causa de sus pecados. Si éstos no hubieran sido culpables de un gran número de pecados, Antíoco habría sido vapuleado en cuanto hubiera entrado y castigado por su astucia, tal como ese Heliodoro, al que había enviado el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Pero Dios no eligió al pueblo por ese lugar, sino a ese lugar por el pueblo. Por eso, ese lugar ha participado de las desgracias del pueblo y también ha estado asociado a las bendiciones del Señor. Fue abandonado por el Todopoderoso en su enojo y también fue restablecido en toda su gloria
cuando el Señor Todopoderoso se reconcilió con su pueblo. Antíoco había sacado del templo 1800 talentos y se había vuelto rápidamente a Antioquía, tan orgulloso que se hubiera creído capaz de navegar en tierra firme y de trazar caminos en el mar. Dejó a algunos funcionarios para reprimir a nuestra raza. En Jerusalén a Filipo, originario de Frigia, que era más cruel aún que el que lo había puesto ahí. En Girisim a Andrónico, y fuera de esos, Menelao, cuya maldad hacia sus hermanos era peor aún. Odiaba a sus compatriotas judíos. El rey mandó al gobernador Apolonio, al frente de un ejército de 22,000 hombres, con orden de degollar a todos los que estuvieran en la flor de su edad y de vender como esclavas a las mujeres y a los niños. Llegó a Jerusalén simulando ser hombre pacífico y esperó hasta el santo día sábado. Aprovechándose del descanso de los judíos, ordenó a sus hombres que efectuaran un desfile. Luego mandó matar a todos los que habían salido para presenciar el espectáculo y recorriendo la ciudad con sus soldados, dio muerte a una gran cantidad de personas. Fue entonces cuando Judas, apellidado Macabeo, se retiró al desierto con una decena de personas. Con sus compañeros vivía como fiera salvaje por los cerros, obligándose a un régimen vegetariano antes que volverse impuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antorcha para mis pasos y luz de mi camino, Señor. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu palabra, Señor. No quites de mi voz